gracias, señores y señoras senadoras. Realmente agradecemos la posibilidad de estar aquí con ustedes y que nos permitan la oportunidad precisamente de tener esta audiencia y que sepan la realidad del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. En mi calidad de ciudadano y miembro del sector empresarial en el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit, me permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones. El Infonavit es una institución del Estado mexicano que tiene como premisa fundamental hacer cumplir cada uno de los principios establecidos en el proyecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tales como el principio de publicidad de la información, el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, el principio de gratuidad y ejercicio sin condicionantes artificiales, así como el principio de documentar todas las acciones que realiza el propio instituto. Esta institución, desde 2005, como lo acaba de decir Luis, año en el que se reforma la ley del Infonavit, tiene un órgano de gobierno denominado Comité de Transparencia y Acceso a la Información, integrado por un representante del sector de los trabajadores, un representante del sector empresarial y un representante independiente propuesta por el sector gobierno. Este Comité de Transparencia y Acceso a la Información, autónomo y tripartito, ha desempeñado sus obligaciones legales para hacer realidad que 17 millones de trabajadores de la economía formal afiliados al Infonavit tengan acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a su información respecto al estado de situación de su ahorro en la subcuenta de vivienda, que 5.5 millones de trabajadores que hoy tienen una hipoteca con el Infonavit puedan en cualquier momento y en cualquier lugar conocer el monto que adeudan, así como el estado de cuenta del crédito, que 11 millones y medio de trabajadores en cualquier momento o en cualquier lugar puedan conocer el monto de crédito al que pueden acceder y las condiciones para poder obtenerlo. Es por ello que para el Infonavit y sus órganos de gobierno tripartitos y autónomos, la información es el bien público más preciado que deben tener sus 17 millones de afiliados. Y por ello, consideramos que los resultados obtenidos en los últimos años reflejan el trabajo permanente de toda la organización en cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que ha aprobado la Asamblea General del Instituto y en concordancia con los principios generales referidos en el proyecto de ley en discusión. El Infonavit ha recibido casi 60,000 solicitudes de información, de las cuales se ha obtenido un promedio de respuesta de 3.3 días hábiles, entregando el 98.5% de la información solicitada, teniendo solamente el 0.29% de recursos de revisión, el 0.24% de negativas por inexistencia de información y el 0.15% de negativas por reserva y el 0.94% de negativas por confidencialidad. ¿Cuál, señor? 0.94% negativas por confidencialidad. Este principio de máxima publicidad también se refleja en las más de 66 millones de visitas anuales al portal de Internet, en la atención de 10 millones de llamadas al año a través del sistema de atención telefónica Infonatel y al recibir alrededor de 6 millones de consultas cada año en los kioscos ubicados en todas las entidades de la República. Cabe destacar que en los lineamientos de transparencia y acceso a la información, archivos y protección de datos personales del Infonavit, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contemplan las obligaciones que tienen cada una de las unidades administrativas del Instituto, estableciendo la descripción del concepto,
el plazo obligatorio de actualización y el área responsable de cumplimiento. También las disposiciones en materia de organización y conservación de los archivos, las obligaciones en materia de protección de datos personales, en los que se incluyen el registro de las bases de datos personales que administra el Infonavit, así como el procedimiento del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como también las responsabilidades y sanciones a los trabajadores del Infonavit por el incumplimiento de sus obligaciones. Este es el tamaño de la responsabilidad que ha venido desempeñando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de transparencia y acceso a la información, en donde el empoderamiento del ciudadano y del derecho habiente del Instituto, así como la libertad de elección basada en información, es la premisa fundamental para cumplir con el mandato constitucional de otorgar hipotecas para la adquisición, remodelación o construcción de vivienda, así como otorgar un rendimiento competitivo a la subcuenta de vivienda de cada trabajador. Por tal razón, ponemos a la consideración de los representantes populares de esta soberanía que para el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, prevalezca el mandato constitucional previsto en el artículo 6º, fracción 4ª, que señala se deberán de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarían ante órganos u organismos especializados o imparciales y con autonomía operativa de gestión y decisión, así como la fracción 6ª, que establece que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberían hacer pública la información relativa a los recursos que entreguen a personas físicas o morales. Es por ello que enfatizamos la importancia de que los preceptos planteados en este proyecto de ley general constituyan un conjunto armónico de derechos y que su pleno respeto y materialización puedan ser alcanzados tal y como lo establece la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual determina en el artículo 10º, fracción 10ª, que es facultad de la Asamblea General del Instituto, que es el máximo órgano de gobierno e integrada por representantes del sector de los trabajadores, empresarial y gubernamental, aprobar la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al director general su publicación. Asimismo, el artículo 25 bis 1, que establece las funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, entre las que destacan favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, transparentar la gestión mediante la difusión de la información y proveer de lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información. Por tal motivo, sometemos a esta soberanía la reconsideración del artículo 42 previsto en el proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que se establece la integración de los comités de transparencia, ya que ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su artículo 25 bis, determina que el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit se integrará de forma tripartita por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del gobierno federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, así como determina los requisitos que deben cumplir los miembros de dicho comité. En resumen, el compromiso institucional del Infonavit es hacer cumplir todos los días los principios generales de transparencia, acceso a la información, archivo y protección de datos personales previstos en el proyecto de la ley en discusión, y para lograrlo consideramos indispensable
la armonización y respeto a las disposiciones ya comentadas en la ley del Infonavit, fundamentalmente en lo que se refiere al esquema de organización e integración del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit. Estamos seguros que ustedes contarán con todos los elementos necesarios para que este anhelo de la sociedad mexicana que reclama transparencia y rendición de cuentas en el uso y de los recursos de todos los ámbitos se convierta en el capital institucional que dé claridad y rumbo a las políticas públicas del país, siempre en beneficio de todos los ciudadanos que somos parte de este gran país. Agradecemos y celebramos este ejercicio democrático y ciudadano en el cual ustedes nos han permitido participar. Nuestro reconocimiento por el trabajo realizado por el logro de esta iniciativa de ley. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Les agradecemos su participación.